Les doy la cordial bienvenida a esta clase del día de hoy, que es una clase de reflexión. Esta clase de reflexión usualmente yo la doy porque necesitamos relajarnos en medio de tanto estrés que tenemos con esos exámenes toda esta semana, que iniciaron, yo sé, desde la semana pasada esos exámenes, pero que yo sé que les están poniendo todo su empeño para que les vaya bien. Entonces, esta clase es importante porque hacemos dos cosas. Lo primero es que nos recordamos de las reglas de la Real Academia Española en redacción, y lo segundo que hacemos es ver 3 citas que ustedes pueden tomar justamente para el trabajo en casa que tienen sobre redacción. Básicamente es muy importante ese trabajo en casa para que aprendamos a redactar bien. Entonces, lo primero que voy a hacer, si ustedes tienen acceso a su celular, me encanta. Si no, pues lo pueden ver en la presentación ahorita conmigo. Voy a abrirles ok, si me permite. No, dice que no puedo compartir. Espérenme un segundo, voy a ver qué es lo que pasa. Pero voy a compartirles la hoja de las mayores violaciones que yo he identificado de la Real Academia Española, que nosotros hacemos constantemente. Y por nosotros no digo ustedes, estoy diciendo en la sociedad en general, la sociedad hondureña en general, empezando por los periodistas que no saben hablar muy bien y mucho menos redactar muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son esas violaciones. Les recuerdo que la puntuación es altamente importante. Un párrafo no solo puede tener un solo punto. El punto es el fin de una subidea y la coma es una pausa entre dos subideas. Entonces, o una componente dentro de esa subidea. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, yo tengo perros en mi casa, punto. Ahí está, ahí finaliza la oración. Esa es una idea. Y luego empiezo yo a desglosar sobre las subideas. Y les puse el ejemplo porque ahí están, ¿verdad? Ladrando. Entonces, les puedo decir, tengo 2 perros que son machos. Sus nombres son Ralph y Stan. Ralph, coma, y Stan. ¿Sí? Entonces ahí está la coma, son componentes. Tengo 3 perras, una está en Colorado y la otra sí, las otras 2 sí viven acá. Entonces tengo 3 perras que son mujeres o que son hembras y sus nombres son Daniela, coma, Luna, coma, y luego tengo a Atena, que vive en Estados Unidos. Entonces, esos son mis perros. Yo tengo 5 perros en mi casa. ¿Sí? Entonces, ese es un párrafo bien redactado, ese es un buen uso de puntos. Después de cada idea, yo pongo un punto y luego la coma la uso solo para separar componentes dentro de esa subidea. Yo lo que miro mucho, y lo miro, solo tengo que coger el Heraldo, la Prensa, la Tribuna, y empiezo a leer y veo que el párrafo entero son puras comas. ¿Se han fijado en eso? No sé si se han fijado en eso. Que el párrafo entero solo son comas, 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 y solo hay un punto que es al final del párrafo. Ese es un párrafo que está mal redactado. ¿Por qué está mal redactado? Justamente está mal redactado por el hecho de que yo no puedo tener un entendimiento completo de cómo se para la idea en su cabeza. Si yo intento leer las oraciones, tengo que hacerlo de un suspiro. Yo tengo perros en mi casa, eso lo puedo leer yo de un suspiro, pero yo tengo perros en mi casa, tengo 2 que son varones que se llaman Ralph y Stan, tengo 3 que son mujeres que son Daniela, ya, me quedé sin aliento, no puedo leerlo. Entonces las oraciones se tienen que poder leer de un suspiro. ¿Dónde veo yo súper bien ejemplificado esto de las puntuaciones y las oraciones que se leen de un suspiro? En el Código Civil, en el Código de Familia, en el Código Penal. Si ustedes los cogen y ustedes realmente hacen un análisis de cómo están redactados, ustedes se van a dar cuenta que ellos sí hacen un buen uso del punto, la coma y el punto y coma. Ahí sí, porque le ponen los medios de prueba. ¿Sí? Si ustedes han visto su Código Procesal Civil, le dice, los medios de prueba que se pueden presentar en juicio, estoy parafraseando, son 2 puntos y empiezan a enumerar. Documentos públicos, punto y coma, siguiente. Documentos privados, punto y coma, siguiente. O sea que están enumerando.
No están diciendo un punto y coma donde iría un punto. Las oraciones, como les decía yo, se tienen que leer de un suspiro. Y si usted lee esa oración, que usted puede encontrar en un código, leyes de Honduras, usted se va a dar cuenta que usted sí puede leerlo de un solo suspiro. Hay algunas oraciones que son un poquito largas. En el Código de Comercio, por ejemplo, encontramos ciertas oraciones que son un poquito largas y lo que tenemos que hacer es tomar un suspiro, ¿sí? No solo el suspiro normal, sino un suspiro un poquito más profundo y sí lo podemos leer, ¿ok? Entonces tenemos eso de los suspiros, muy importante. Tenemos que tener relación. El párrafo entero que yo les estaba mencionando, el párrafo entero se trata sobre los perros que viven en mi casa, ¿sí? Entonces, esa es la relación de ese párrafo. No le puede decir, además de eso tengo 2 gatos, que no los tengo. Bueno, además de eso tengo 3 gallinas. Ya 3 gallinas sería otro párrafo, ¿sí? Entonces yo les pondría, tal vez de título de todo lo que estamos hablando son los animales que viven en mi casa. Y entonces hay un párrafo sobre los perros y luego va a haber otra idea que son el párrafo del gallo y las 3 gallinas. Entonces yo les podría decir, en mi casa también tengo gallos y gallinas, ¿sí? El gallo de mi casa se llama Salvador. Las gallinas de mi casa se llaman Clocky, Lucy y Virginia. Esos son los nombres de mis gallinas. Ahí necesitamos comas. Clocky, coma, Lucy, coma y Virginia, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que ustedes sepan hacerlo. Son párrafos distintos. Y luego, por último, sabemos de que el párrafo nunca, jamás deberíamos de iniciarlo con conectores. Y los conectores que más utilizamos nosotros en Honduras es y. Desgraciadamente ese es un error que hasta yo hago, no en mi redacción porque ya no lo hago en mi redacción, pero lo hago cuando hablo. Usualmente cuando nosotros hablamos justo como pensamos. Y todavía yo tengo el pensamiento de que yo puedo iniciar esas oraciones con y. Y el día de hoy les doy la bienvenida. A veces así inicio yo y no es correcto hacerlo. O sea que no crean que estas violaciones yo solo estoy apuntándoles el dedo. Tengo un dedo apuntándoles a ustedes y 3 dedos apuntándome de vuelta a mí. Yo también tengo que mejorar esas cuestiones, ¿verdad? Entonces no deberíamos de iniciar esas oraciones con y. No deberíamos de hacerlo. Y lo último que me interesa que aprendamos el día de hoy, recalquemos el día de hoy, es el asunto de los párrafos. Cada párrafo tiene que tener introducción, cuerpo y fin. Cada párrafo. Y cada párrafo tiene que tener como mínimo esas 3 oraciones y como máximo podemos ponerle hasta 10. ¿Dónde van a estar el otro 7 oraciones que estamos mencionando? En el cuerpo. Ahí es donde va a estar. Entonces, mi introducción es, yo tengo gallos y gallinas en un gallo. Yo tengo gallo y gallinas en mi casa. Punto. Esa es mi introducción. Y luego el cuerpo, yo le digo, mi gallo se llama Salvador. Esa es una oración del cuerpo. Segunda oración del cuerpo, mis gallinas se llaman Clocky, Lucy y Virginia. Punto. Ahí va el punto. Yo tengo un gallo y 3 gallinas en mi casa. Ese es el fin. 4 oraciones. Porque es importante que ustedes ya vayan mentalizando. Es más, yo usualmente les digo, impriman esta hoja, ténganla con ustedes, pónganla al lado suyo para que cuando estén redactando todo lo que vayan a redactar, puedan tenerla y puedan, muchas veces les digo yo, redacten y después vean sus reglas y van mejorando esa redacción. Aquí va un punto, aquí va punto y coma porque estoy enumerando. Sí, entonces yo puedo hacer eso de ir corrigiendo lo que yo ya he redactado. Y con el tiempo, porque es solamente con el tiempo y con la práctica, ustedes ya no van a ni siquiera necesitar recordarse de estas reglas. Entonces pónganlo, imprímanlo, ténganlo al lado suyo y hagan esas redacciones. Entonces, ¿en qué vamos a usar nosotros estas reglas de redacción? Ustedes tienen que hacer una reflexión sobre diferentes citas. Ya vimos la primera, acuérdense que fue de Nelson Mandela. ¿Se acuerdan de esa que dijimos que el arma más poderosa que tenemos es la educación? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Nelson Mandela dijo eso en la, vamos a ver, hace 2 clases? No, hace dos semanas, mejor dicho, no hace 2 clases. Esa es la primera que ustedes tienen. La segunda se las voy a dar el día de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser esa segunda frase?
¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Ustedes van a sacar papel y lápiz y o pueden hacerlo en su computadora si quieren o como ustedes deseen hacerlo. Voy a mostrarles, ahorita les voy a compartir en pantalla. Vamos a ver, dice que me espere un segundo. Dice. Ok, ya. Les voy a compartir en pantalla esta frase que es muy conocida, que dijo el doctor Martín Lutero Jr. Dice, da el primer paso con fe. No te preocupes si no puedes ver la escalera, solo da el primer paso. Sí, eso es lo que dijo Martín Lutero. Entonces, ¿alguien me quiere decir quién era Martin Luther King Jr.? ¿Alguien sabe quién era él? Dígame, Edwin. La verdad era alguien político que peleaba por la igualdad de la raza negra en Estados Unidos. Incluso elaboró un discurso que impresionó a todo el mundo, que hoy en día incluso yo lo leo y wow, las ideas fundamentales que él tiene. Sí, el discurso del que les está hablando Edwin, el discurso que él dio en las gradas del monumento de Lincoln. Lincoln fue el que liberó los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Dicho sea de paso, los esclavos no solo eran negros, los esclavos también eran blancos, señores. Esclavos simple y llanamente significaba que usted no tenía la libertad, que era un objeto, eso era lo que significaba ser esclavo. Entonces, cuando Lincoln liberó los esclavos, habían dueños de esclavos negros, algo que muy poca gente sabe eso. La mayoría de los dueños de los esclavos en el sur eran de la raza negra. Y teníamos esclavos negros y esclavos blancos dentro de los Estados Unidos de América. Muy interesante esa parte. Y él da el discurso desde las gradas del monumento a Lincoln, porque obviamente era parte de esa, fue el inicio básicamente de que hubiera una libertad de esa naturaleza. Entonces, él en ese discurso que muchos lo conocen como yo tengo un sueño que mis hijos van a estar con sus hijos, yo tengo un sueño que a mí se me va a juzgar por el contenido de mi carácter y no por el color de mi piel. Ese es parte del discurso famoso que dio el doctor Martín Lutero. Entonces, en estos momentos de la historia, él nos decía que esto él lo dijo en una entrevista y él dijo de que él lo que quería era dar el primer paso, que nadie a él le aseguraba de que iban a tener los mismos derechos la gente de raza negra y la gente de raza blanca, que iba a haber esa integración, ¿sí? Porque en esos momentos, acuérdense cuando estudiamos el término integración, que decíamos que el opuesto del término integración era la segregación, ¿sí? Acuérdense de eso. Y en Estados Unidos en ese momento lo que existía era una segregación. Entonces en estos momentos yo les doy 5 minutitos y ustedes en un cuaderno, en su computadora, donde ustedes prefieran, hagan esa redacción usando esas reglas que acabamos de observar. Esa redacción tiene que ser una reflexión, es decir, que yo no necesito que usted me cite algo, sino que yo lo que necesito es saber qué es lo que esta cita. Da el primer paso con fe, no te preocupes si no puedes ver la escalera, solo da el primer paso. Entonces, hagan una redacción en su cuaderno, en su computadora, sin violar las leyes de redacción o intentando no violar las reglas de redacción. Y regresamos en 5 minutitos viendo qué es esa reflexión que ustedes hicieron. Entonces, los dejo en estos momentos, apago mi micrófono para que ustedes... Tuve interferencia, abogada, disculpe. Y les no logré decía escuchar bien. Les decía que lo que quiero que hagan es que usando las reglas de redacción que hemos visto, que se las mandé al chat, que están también en la plataforma, intentando no violarlas, yo sé que va a ser difícil porque es la primera vez que lo hacen, intentando no violarlas, redáctenme qué es lo que este pensamiento les hizo reflexionar, ¿sí? En un párrafo. Entonces, escríbanme eso, pongo en mudo mi micrófono y les doy 5 minutitos para que lo hagan. Bien, ya que han pasado los 5 minutitos, paro de compartir la cita de Martín Lutero y les comparto una nueva cita.
La cita nos dice, la libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten. Esto lo dijo Montesquieu. Ese nombre yo creo que ya lo han oído mentar. Entonces cuéntenme, ¿quién era Montesquieu? ¿Alguien sabe quién era Montesquieu? Montesquieu era un príncipe, ¿verdad? Correcto, cuénteme un poco más. ¿Qué Era es un lo más príncipe. importante? Pero más que todo, se hablaba de que Montesquieu dice que hay una frase de él que dice, el fin justifica los medios. O sea que más que todo lo catalogaban así como una persona malvada. Y Dicen que era malvado. Ajá, cuéntenme. sí, pero la verdad que también dicen que todos los presidentes actúan como Montesquieu, no sé si será verdad. Ojalá todos los presidentes actuaran como Montesquieu. Sí, porque la verdad que sí tenía no era totalmente malo, ¿verdad? Porque, ¿qué promulgaba él? Promulgaba, hablaba de, sí, como que de mantener, a las que no recuerdo mucho, pero solo sé de eso no recuerdo más. Ok, vamos a ver, ¿quién era Montesquieu? Montesquieu era hijo de un soldado conocido como Jack el segundo. Entonces, Jack se casó con una mujer noble que se llamaba Marie, si no me equivoco, Marie François o Marie Frances. Y ella era la que tenía el título de baronesa, ¿sí? Montesquieu era hijo de una baronesa. Además de eso, pues Montesquieu tenía, justamente por su madre, familiares que eran de mucho poder. Cuando su mamá y su papá mueren, a él lo meten a una escuela católica. Estamos hablando de los años 1700, entonces no era como que habían orfanatos de muy buen nivel. Bueno, si hasta el día de hoy nosotros los criticamos, ¿verdad? Los orfanatorios. Y además de eso, el lugar donde la gente se iba a educar era a las escuelas de la Iglesia Católica. Entonces a él lo meten a una escuela de la Iglesia Católica y a él lo exponen a la idea de la ley natural. La ley natural básicamente lo que nos dice es que el mundo existe y yo lo único que hago es descubrirlo y razonarlo. Eso es lo único que yo hago. En otras palabras, esa pregunta milenaria de si se cae un árbol en un bosque, ¿hace sonido sí o no? Y la respuesta que da la ley natural es, claro que hace sonido, lo único es que usted no lo escucha, pero el sonido lo hace, usted es el que no lo escucha, ¿sí? Entonces eso es lo que dice la ley natural. A él se le exponen, obviamente por medio de su educación en estas escuelas que son internados católicos, se le expone a estas ideas, que son ideas, o sea, que existen desde el tiempo de Grecia y Roma. Esto no es que ellos estaban inventando la rueda en 1700. Cuando eso sucede, él empieza a tener un deseo por convertirse. Stanley, Luna, no, andan tremendos hoy. Ellos miran que, o mejor dicho, él mira de que él desea ser un abogado. Eso que nosotros conocíamos en aquel entonces como los letrados, los conocedores. Entonces él quería ser abogado. Y él se convierte en uno de los mejores abogados a tal grado que él se convierte en juez. Por cuestiones políticas a él lo meten preso. Es un preso político, así como lo que estamos viendo que están viviendo en Nicaragua ahorita, esos presos políticos. Y además de eso, él empieza entonces, estando preso, a redactar. La obra más importante que él tiene es la obra del Príncipe, ¿no? Que se la dedicó justamente, ¿no? al Príncipe. Pero él escribe además ciertos otros pensamientos políticos. ¿Qué es lo que él creía? ¿Y por qué les digo yo que ojalá que nuestros presidentes todos fueran como Montesquieu? Lo primero que él creía es que tenía que haber una separación completa de poderes. O sea, tenía que haber un poder ejecutivo, tenía que haber un poder legislativo y tenía que haber un poder judicial. Y el poder ejecutivo no debería de hacer lo que el legislativo y el judicial hacen. Y el legislativo, que es el que crea las leyes, no debería de estar haciendo proyectos y tampoco debería de estar decidiendo los casos.
y el Poder Judicial no debería de estar creando leyes y tampoco debería estar ejecutando proyectos. Entonces él creía en la separación de los poderes. Ya solo con eso, por eso es que les digo yo que yo quisiera que todos fueran así, ¿verdad? Lo segundo en lo cual él creía y en lo cual él realmente destacó en su escritura era de que él hablaba acerca del despotismo, nepotismo y de todas las maneras corruptas de obtener y quedarse en el poder. Por eso es que les digo, ojalá que todos creyeran en lo que Montesquieu nos hablaba de que eso no era bueno. Entonces él decía de que esa frase de es mejor ser temido a ser amado, la sacan de contexto, porque él lo primero que dice es, para que usted tenga legítimo poder, usted debería de ser amado. Y la única manera de ser amado es si usted es un hombre recto. Pero si no puede ser amado, es mejor ser temido que ser odiado. Esa es la frase verdadera de Montesquieu en El Príncipe. Entonces muchos han tergiversado esa frase. Bueno, ¿cuántas veces no han tergiversado las cosas, verdad, en este mundo? Y hemos tergiversado la frase para significar algo completamente opuesto. A mí me encantaría que los políticos de Honduras creyeran de que no debería de existir despotismo, nepotismo, que no deberían de existir grupos de poder encerrados. Al menos desde el punto de vista de cómo se maneja un Estado, eso no debería de existir. Entonces, para mí, ojalá que fueran como Montesquieu. Entonces, les dejo esta frase. Nuevamente, recuerden esas reglas de redacción. Les voy a dar 5 minutitos para que me escriban un párrafo en su cuaderno, en su computadora, donde ustedes quieran, para la reflexión que ustedes pueden hacer de esta cita de Montesquieu. Bueno, chicos, ya han pasado esos 5 minutitos de redacción y entonces ahora vamos a ver la última cita del día de hoy y con esta pues ustedes ya terminarían la clase del día de hoy, que ha sido una clase de reflexión. Esta cita es de Voltaire. Nos dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Eso lo dijo Voltaire. ¿Quién me quiere decir quién era Voltaire? ¿Por qué todavía lo seguimos citando a Voltaire? Voltaire era su nombre de pluma o su seudónimo, así lo conocemos artísticamente, se le dice nombre de pluma, pero también se le dice seudónimo. El seudónimo de un hombre que se llamaba François Marie. Recuerdo su apellido empieza con A, pero no me acuerdo exactamente cuál era su apellido, como Aront o Arant, sí, pero francés básicamente. Él era un filósofo que vivió en el tiempo del el Renacimiento, el tiempo del volver atrás, el ver qué era lo que podíamos rescatar de nuestro pasado, mejorarlo y hacer un mejor futuro. Él era un historiador, es decir, él estudió para ser un historiador y luego se convierte en uno de los filósofos más influyentes de este periodo de tiempo y que hasta el día de hoy nosotros vemos expresadas sus ideas adentro de nuestras propias constituciones. Cuando les digo nuestras propias constituciones, les estoy hablando de las Américas. En las Américas nosotros vemos mucho el pensamiento de Voltaire. Voltaire, muchos decían que era parte de lo que se conoce como los masones. Él se escribía con masones influyentes de las Américas, entre ellos Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, personas, celebridades, padres de la patria de Estados Unidos, pero también con los padres de la patria de las Américas Latinas. ¿Como quién? Como Francisco Morazán, como Simón Bolívar. O sea que no crean que ellos solo se escribían con los gringos, se escribían con nosotros también. Acuérdense que en aquel entonces todos estábamos empezando, todos estábamos en pañales. Éramos iguales, no era como que aquellos eran mejores que los nuestros, éramos iguales.
Entonces se escribían, se carteaban y intercambiaban ideas. Y una de esas ideas que intercambiaron fue la libertad de expresión. Esa libertad de que no solo es que yo lo voy a pensar, sino que yo lo puedo expresar, decir de manera escrita, de manera oral, por medio de cualquier periódico, radio, televisión. Recuérdense que aquel entonces las cosas eran solo por escrito, entonces por medio de cartas que nadie tiene el derecho a abrirlas y leérmelas, pero también en periódicos, también yo podía ir a una imprenta, imprimir mi idea y que eso se vendiera o yo poder regalarla. Eso era justamente parte de las grandes cosas que nos decía Voltaire, que nosotros no solo teníamos el derecho a pensar las cosas, sino a poder expresarlas, y no necesariamente de manera escrita, también en el arte, ¿sí? Hacer una escultura, hacer un cuadro, estas ideas eran bastante revolucionarias en aquel entonces. Además de eso, él dijo de que nosotros teníamos que tener libertad de religión. Y muchas personas piensan que cuando él decía libertad de religión significaba que no existiera religión. Eso no era lo que él quería decir. Él lo que quería decir es que si yo nací en una casa atea, yo me podía convertir musulmán y no debería haber ningún problema. Si yo nací católico y luego me quiero hacer protestante, no debería de haber ningún problema. Si yo nací protestante y me quiero convertir en católico y después digo que no, que eso no era lo mío, sino que yo siempre tuve que haber sido judío, no debería de haber problema. Entonces él básicamente lo que decía es que nosotros deberíamos de tener la libertad de escoger si yo quiero creer o no creer en algo, si yo quiero participar en esa comunidad religiosa o no. Eso era básicamente lo que él nos estaba diciendo, y el Estado no debería de decirme que yo obligatoriamente debería de pertenecer a una religión o decir de que nosotros vamos a promover una religión como la religión correcta o verdadera. Obviamente esto no era muy aceptado por muchos grupos, no solo la Iglesia Católica, sino que también los musulmanes, que ellos creen que nosotros todos debemos de ser musulmanes, e inclusive hasta matarse, ¿verdad? Porque nosotros lo seamos. Entonces, Voltaire creía en la libertad de religión, pero desde ese punto de vista, desde el punto de vista que yo debería de poder escoger las cosas y el gobierno no debería decirme a mí, tiene que, el gobierno debería de permitir todo eso. Acuérdense que aquí no estaban viviendo ellos en una democracia, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando decían que el gobierno lo permita, hoy en día nosotros más bien decimos nosotros le permitimos al gobierno, ¿sí? Pero en aquel entonces todavía estaban en la mentalidad de el gobierno debería de permitir en vez de imponer, permitir. Entonces ese es Voltaire, y Voltaire lo que nos decía era que él, justamente él fue soldado también, entonces él decía, nosotros deberíamos de luchar porque tú digas las cosas, aunque yo no esté de acuerdo con lo que tú dices. Nadie debería de callarte, nadie debería de ponerte un bozal, ¿sí? No, no, no. Si tú quieres decir las cosas y tú sabes lo que tú estás diciendo, entonces dilo. Deberíamos de poder expresarlo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy en día? Nosotros estamos viendo hoy en día de que existe una cultura de no tolerancia, en donde nosotros decimos, usted no puede decir nada que sea a favor de su religión. Usted no puede decir nada que ofenda a otra persona. Usted no puede decir nada, aunque esté basado en la realidad, aunque esté basado en la ciencia, aunque esté basado en la historia. Usted no puede decir las cosas, porque eso va a ofender a alguien. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. En muchos lugares se conocen como las leyes del odio o las leyes en contra del odio. Las leyes del odio, que para mí es ilógico que la ley esté basada en un sentimiento, ¿no? Eso para mí es altamente ilógico. Si nosotros pasamos la ley en los sentimientos, empezamos a tener problemas, porque el sentimiento es cambiante. La ley debería de ser permanente. Entonces, estamos en un momento en la historia en donde pareciera que estamos regresando, es decir, haciendo lo que hacían antes, que era callarnos, no dejarnos expresar. Les quiero comentar que una de mis clases que yo subí a YouTube, me la bajaron de YouTube porque dijeron de que yo había violado las leyes, los reglamentos de YouTube acerca de hablar de manera negativa acerca de un organismo internacional. Y en esa conversación estábamos hablando con varios de mis alumnos acerca de la vacuna y cuáles eran las contraindicaciones de la vacuna.
Y estábamos hablando sobre eso, estábamos hablando de que salieron ciertos correos electrónicos dictados por un científico que ahora están diciendo de que el virus es creación de un laboratorio. Entonces, estábamos compartiendo esas ideas y encontramos un artículo también que era de un premio Nobel de Francia y estábamos comentando ese artículo. Y entonces, como hicimos esos comentarios y está en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, me quitaron el video de YouTube. Entonces, ¿dónde está el derecho a expresión en esa relación? Si me quitan el video solo porque ellos piensan de que no está bien que nosotros hablemos y critiquemos lo que hace un organismo internacional. Entonces, esa es la era en la que estamos. Estamos en una era donde si a mí no me gusta lo que tú dices, más bien te voy a callar, te voy a condenar, te voy a quitar tu video, te voy a, en mi caso, ¿verdad? Quitarme mi video. En el caso de otras personas, meterte preso. Estamos viviéndolo ahorita en Nicaragua, en donde personas expresaron críticas en contra del gobierno nicaragüense y ahora están presos. Solo en 2 semanas ya hay 12 personas presas. Que no es que los metieron minutos a prisión, no es que los metieron por la noche para que lo pensaran, no, siguen presos. Entonces, estamos viviendo en ese tiempo, en el tiempo en que usted no puede hablar en contra del gobierno, no puede hablar en contra de los organismos internacionales, no puede hablar en contra de ciertos grupos porque se ofendieron y nosotros necesitamos castigarlo por hacerlo. Entonces, ese era Voltaire. Voltaire era uno de los mayores pensadores de ese tiempo, que nosotros hasta el día de hoy seguimos creyendo que es importante lo que él dijo y lo que él hizo. ¿Tienen preguntas sobre esta cita o algo que quieran compartir? Ok, les mando la última cita entonces al chat de la clase y así ustedes las pueden tener las 3 y no tienen que ver todo el video. Esta que es la cita de Voltaire. Y entonces les deseo una excelente semana. Espero que en sus exámenes les esté yendo súper bien. Si no, no se preocupen y recuérdense que son 10 puntos, que significa que aunque saquen 0, todavía pueden sacar 90, pero por favor intenten sacar 10 en todas sus clases. Gracias por estar conmigo. Espero que tengan un bonito fin de semana, que se puedan relajar después de esos exámenes y que tengan un descanso por lo menos antes de empezar el siguiente parcial. Buenas tardes. Igual, abogada, cuídese. Deja vos. Nos vemos, abogada. Suerte. Suerte igual, compañeros. Gracias.